Muy buenas a todos, mi nombre es Mario, soy médico especialista en aparato digestivo y este es mi canal de Dr. Cucumber. Bueno, el anterior vídeo fue un poquito denso, bastante denso, en el que explicamos un poco lo que era la fibra muscular como unidad mínima funcional del músculo y, bueno, como las miofibrillas, actina y miosina, eran las responsables de la contracción del músculo y, por tanto, del movimiento y de la contracción muscular. ¿De acuerdo? Pues cómo se contrae, o mejor dicho, ¿de dónde sacamos la energía para que eso se perpetúe y para que podamos movernos durante todo el día y durante toda nuestra vida? Porque recordemos que aunque no vamos a hablar de ello, el corazón también es un músculo que no para desde que nacemos, bueno, desde antes de nacer hasta que morimos, ¿de acuerdo? Y si recordáis, hablamos de la moneda energética del cuerpo, eso que se unía a la actina y a la miosina, en realidad a la miosina solo, para que pudiera soltar esa digitación, ese dedito a la actina y la hiciera avanzar. Hablamos del ATP. El ATP como moneda energética, como lo que utiliza al final el sustrato último del cuerpo como forma de energía. Para todo. ¿De acuerdo? Para todo. Entonces vamos a hablar de dónde saca el cuerpo este ATP, que este ya os lo adelanto, lo saca de la respiración aeróbica a través de la mitocondria, que es el orgánulo esencial generador de energía de las células, y también por una vía secundaria, que es la del lactato, que es la vía anaeróbica. Y aquí os explicaré qué carajos es ese famoso umbral de lactato que tanto tenemos los atletas en la cabeza, los corredores, los ciclistas, los nadadores, el umbral de lactato, el umbral del VO2 max que calcula Garmin. Voy a explicar qué es, de dónde viene, a qué hace referencia y quiero que lo entendáis, básicamente. Entonces, empezando casi por el final, os voy a explicar directamente, para el que tenga conocimientos y para que el que quiera recordar conceptos cuando ya se haya visto el vídeo, de dónde viene el umbral de lactato, de dónde viene el ATP y de qué depende que se acumule lactato en una célula o no, o en el músculo o en la fibra, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, al final, el ATP, ¿de dónde viene? ¿Cómo generamos ATP? De la beta-oxidación de las grasas, de los ácidos grasos, o de la oxidación de la glucosa a través de una serie de transformaciones en la mitocondria, siendo que una molécula de glucosa genera 36 ATPs. En caso de que haya presencia de oxígeno y se pueda hacer la respiración aeróbica, la oxidación. Y si no hay oxígeno, se toma la ruta B, que es la del lactato, generando solo 2 ATPs y ácido láctico, lactato, cuando se escinde de su hidrogenión, como desecho de este metabolismo inefectivo, de este metabolismo anaeróbico. Entonces, si nosotros pasamos la capacidad de captación de oxígeno y consumo de oxígeno del músculo por segundo, en vez de poder hacer la respiración aeróbica, la respiración en la mitocondria, la efectiva, la de los 36 ATPs, estaremos haciendo la inefectiva, la de los míseros 2 ATPs, con además acumulación de lactato. Si perpetuamos esto en el tiempo porque le exigimos a nuestro músculo más de lo que le podemos aportar de oxígeno porque pasamos nuestras capacidades o porque le metemos una caña brutal en poco espacio de tiempo, el lactato se va acumulando, dando lugar a una acidosis láctica dentro del músculo, dando lugar a los calambres por un mecanismo que ya explicaré. Bien, pues vamos a ahora ya explicar en profundidad y no os voy a mentir, esto que viene es denso de cojones y no se puede resumir de otra forma, pero bueno, voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la respiración aeróbica, ¿de acuerdo? De cómo durante el ejercicio, sencillamente durante la vida diaria, nuestro cuerpo va regenerando ese ATP que necesita para que la actina y la miosina funcionen y para que la contracción muscular se perpetúe. En condiciones normales tenemos los músculos bien oxigenados. Respiramos, el oxígeno llega a nuestros pulmones, en los pulmones pasa por el alveolo del pulmón hacia los capilares, donde el hematí, los glóbulos rojos, sueltan CO2 y recogen oxígeno a través con la molécula de la hemoglobina. La hemoglobina llega hasta el músculo y la hemoglobina se la cede a la mioglobina. ¿Recordáis las fibras 1, 2A y 2B que tenían más mioglobina, más mitocondrias, menos mitocondrias? Pues aquí viene la utilidad de todo esto. A más mioglobina y a más mioglobina rica en oxígeno, más disponibilidad de oxígeno para esa célula. Por eso las células rojas
las que más mioglobina tienen y además más mitocondrias tienen más capacidad para recuperarse y se agotan más lentamente porque pueden regenerar este ATP por sí mismas constantemente y además tienen una mayor carga de energía. Y sin embargo las otras, las 2B, las blancas, tenían un montón de depósitos de glucógeno que no dejan de ser ovillos de glucosa, es glucosa unida entre ellas, son como un chicle boomer de estos de los boomers precisamente, esto es ya muy viejo. Es un montón de moléculas de glucosa dando prioridad a la energía muy disponible, muy rápida, sin importar si es con respiración aeróbica o anaeróbica. Por eso una fibra blanca nos va a dar explosividad, pero en un minuto al carajo, ¿de acuerdo? Porque va a hacer mucha respiración anaeróbica, va a hacer mucha vía del lactato que voy a explicar ahora y le da igual, porque ya tiene de apoyo a las 2A y a las fibras tipo 1 para salir de ese fight or flight, salir de esa situación extrema que le exige meterse un sprint o hacer un ejercicio anaeróbico. Entonces, metabolismo de la glucosa. A través de una serie de transformaciones que pondré por aquí, en las que no voy a enrollar, al final la glucosa acaba en la unidad última que va a entrar al ciclo de generación de energía, de generación de ATP, que es el piruvato. De acuerdo, tenemos el piruvato, que es, repito, glucosa transformada por una serie de transformaciones que tienen que realizarse para que sea asimilable. De acuerdo, tenemos piruvato. ¿Cómo decidimos si vamos al ciclo de Krebs? Que aquí entra el ciclo de Krebs, es decir, la mayor pesadilla del estudiante de primero de medicina. Tiene que aprenderse el entero. O sea, esto que vais a ver aquí es el ciclo de Krebs, con todas sus transformaciones, con el circulito. Eso hay que aprendérselo entero en primero de medicina. Está en la pared de todo. O sea, foto de tu novia, no, el ciclo de Krebs. Lo tienes que tener en la pared. Y entonces, ¿de qué depende que ese piruvato entre al ciclo de Krebs o vaya por la vía del lactato? De la presencia o no de oxígeno. ¿Hay oxígeno? Se convierte en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs y rinde 36 ATPs y de productos de desecho principalmente da CO2 y agua. ¿Os suena? Es lo que eliminamos por los pulmones, vapor de agua y CO2. Esta es nuestra maquinaria, esto es lo deseable y lo normal. Si nosotros estamos haciendo ejercicio a un ritmo en el que permitimos que se produzca de forma efectiva el intercambio de gases, es decir, salga el CO2 y entre oxígeno tanto por los pulmones como de los músculos al torrente sanguíneo, vamos a mantener un ejercicio efectivo sin una acumulación excesiva de productos de desecho, siendo uno de estos el lactato que vamos a explicar ahora. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo, todo feliz, todo bien, todos contentos, estamos haciendo ejercicio a un ritmo que nos permite mantener oxigenada la célula, que la mioglobina esté bien cargadita de oxígeno y el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Cada molécula de glucosa nos da 36 ATPs y todos, lerele, qué contentos. Y si no podemos, es decir, y si le estamos exigiendo al músculo muy por encima de lo que nuestro torrente sanguíneo puede darle y muy por encima de lo que nuestros pulmones pueden rendir intercambiando gases, un sprint, un levantamiento de pesas muy agresivo, pues entonces la célula tiene que seguir. Es verdad que hay un momento en el que nos podemos paralizar, pero si es el fracaso absoluto de la célula debe seguir. ¿Y cómo consigue seguir esta célula? Con la respiración anaeróbica, con el ciclo del lactato. Es decir, volvemos a tener nuestro piruvato, el que hemos dicho antes, y no se puede convertir en acetilcoenzima A porque no hay oxígeno. Entonces entra el ciclo del lactato. Por una serie de transformaciones, que también os pondré por aquí para que las veáis, acaba rindiendo 2 míseros ATPs y acaba dando una molécula de lactato, que se escinde, o bueno, mejor dicho, de ácido láctico, que se escinde en lactato y en hidrogeniones. ¿Qué son los hidrogeniones, los H+? Lo que su acumulación hace que el pH de un medio baje. Esto no puedo meterme ahora con bioquímica básica, pero básicamente acumulación de lactato igual a acidificación, tanto del músculo como de todo el cuerpo. ¿Y qué va a acabar provocando esta acidificación? Fallos. Y dirás, Mario, todo esto es bioquímica básica, me estás explicando cosas ultra avanzadas, o bueno, aunque sea bioquímica básica, no deja de ser algo que nos dan ya en la carrera y que al final muchos médicos acaban olvidando. Yo mismo he tenido que repasármelo porque no recordaba todo el ciclo de Krebs. Recordaba que rendía 36 ATPs, pero no me acordaba si el del lactato rendía 4, rendía 2, si salió el lactato, si salían 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces diréis, ¿qué tiene que ver esto
con el umbral de lactato. Vale, pues el umbral de lactato, que en el siguiente vídeo le voy a dedicar únicamente a explicaros cómo se calcula y cómo lo traducimos o cómo podemos sacar un algoritmo del VO2 max, que es lo que expresamos habitualmente para ver dónde está nuestro umbral de lactato y nuestro umbral de pulsaciones de acumulación de lactato, vais a ver una curva. Vais a ver que la acumulación de lactato en el ejercicio va subiendo de forma progresiva según suben las pulsaciones y el tiempo de ejercicio. Pero hay un punto de corte en el que de repente se vuelve logarítmica. Es decir, se acelera de forma brutal la acumulación de lactato a nada que aumentes una pulsación o el tiempo de esfuerzo, ¿de acuerdo? Ese es el umbral de cada persona. El umbral de lactato expresa, por así decirlo, el nivel de esfuerzo expresado, en este caso, como latidos por minuto, para que podamos entenderlo, pero es más que eso. Se mide por calorimetría, no me salía. Se mide por calorimetría. Y en realidad expresa el metabolismo en sí, pero como lo tenemos que simplificar a algo que podamos ver mientras estamos entrenando, se acaba traduciendo en latidos por minuto, en pulsaciones por minuto. El umbral de lactato son las pulsaciones por minuto estimadas o calculadas a partir de las cuales cada minuto que sostenemos ese ejercicio, la acumulación de lactato es inasumible por nuestro cuerpo. ¿Por qué inasumible? Porque efectivamente tenemos mecanismos para limpiar ese lactato, pero son limitados, y son limitados a nuestro umbral. Si mantenemos la intensidad del ejercicio por encima de ese umbral mucho tiempo, la acumulación de lactato va a provocar una acidificación tal de los músculos que no va a permitir que esta unión actina-miosina se produzca de forma efectiva, que no va a permitir que el calcio entre en la célula y dé la orden como la tiene que dar, que explicaré más adelante, y que finalmente va a provocar el bloqueo de las células en contracción. ¿Y qué es eso? Un calambre muscular, ni más ni menos. ¿Provocado por qué? Por acumulación de lactato. ¿Qué hace el lactato? Acidificar la célula o la fibra en este caso. ¿Qué va a provocar la acidificación? Que el calcio no fluya de la forma adecuada. ¿Qué va a provocar que el calcio no fluya de forma adecuada? Que no se puedan contraer la actina y la miosina de forma adecuada. ¿Qué va a provocar que la actina y la miosina no se contraigan de forma adecuada? Que el músculo se quede bloqueado. ¿Y qué es un bloqueo? Un calambre que duele que te cagas. Y básicamente esto es el umbral de lactato. O sea, esta es la explicación. Os lo he explicado. Hay oxígeno, piruvato, acetilcoenzima A, 36 ATPs, mucho rendimiento, puedo seguir así el tiempo que yo quiera. No hay oxígeno, piruvato se convierte en lactato y en 2 tristes ATPs, que además, como solo son 2 ATPs, tengo que repetir ese ciclo muchas más veces para conseguir la misma energía que con la respiración aeróbica. ¿Qué expresa el umbral de lactato? El límite de esfuerzo que podemos realizar para asegurarnos de que todos nuestros músculos que se están ejercitando tengan una adecuada oxigenación y que permita que se haga la respiración aeróbica, la más efectiva, la más eficiente, la que se realiza en la mitocondria, la que tendríamos que estar haciendo si vamos a hacer una ultra. ¿Por qué no puedes estar 12, 14, 36, 25 horas haciendo una respiración anaeróbica? Porque no puedes acumular lactato a ese ritmo, porque cuando lo hagas te vas a intoxicar de lactato y tu cuerpo va a decir, hasta aquí. Pajarón, calambres y otra serie de cosas que vienen con ello. ¿Es complicado todo esto que he dicho? Es complicado. ¿Es difícil de entender? Si te paras a mirarlo, si olvidas los detalles y olvidas que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y eso al final en piruvato y el piruvato en acetilcoenzima A, si tú te quedas con hay oxígeno, todo bien, CO2 y agua. Y 36 ATPs. No hay oxígeno, 2 tristes ATPs y lactato de residuo. Si tú te quedas con eso, puedes entender que el umbral de lactato es el límite de esfuerzo que podemos hacer de forma sostenida para que nuestras células hagan el ciclo bueno. Si nos pasamos, empezarán a hacer el ciclo malo. ¿Y cómo se mejora el umbral de lactato? Entrenando. ¿Y hay un límite para el umbral de lactato? Tristemente, sí. Y aquí es donde vienen los extraterrestres, aquí es donde viene Kilian Jornet, aquí es donde viene Indurain, aquí es donde viene la gente que hace deporte, entrena como todos, pero están un peldaño por encima. Esas personas son superdotadas
en sus sistemas de limpieza y acumulación de lactato. Son personas que aguantan niveles de lactato mucho más altos, pero es que además los lavan así. Tú puedes entrenar igual que Kilian Jornet, el mismo tiempo, la misma intensidad, seguir la misma dieta y ser la mitad de bueno que él, porque esa persona tiene una bendición genética para limpiar el lactato. Otras cosas también, pero la limpieza del lactato es muy importante. Cada uno puede mejorar su umbral de lactato sencillamente entrenando. Sencillamente entrenando. Y que explicaré en el siguiente vídeo, que es el que más va a interesar a los runners, a los maratonianos y a los trail runners y a los ciclistas. Cómo se calcula de verdad a través de una prueba de esfuerzo el verdadero umbral de lactato. Cómo se hacen las gráficas reales de lactato. Os voy a poner un vídeo de Kilian súper interesante en el que se ve, y cómo a partir de esas gráficas y del estudio de muchos atletas se hace un algoritmo con Garmin o con cualquier sistema que utilicéis y eso lo traduce en un umbral de lactato para los simples mortales que a través de nuestras pulsaciones, entrenamientos, descanso nocturno y recuperación nos hagan un algoritmo en el que nos ahorramos los 2.000 y 3.000 pavos que vale una prueba de esfuerzo para ver el verdadero umbral de lactato y nos da una estimación de nuestro umbral de lactato. Nada más. ¿Es denso? Es denso. Debería guionizarlo más. Es que no puedo guionizarlo más. Es que solo he explicado tres cosas. Solo he explicado la reducción a piruvato de glucosa, la respiración aeróbica, los productos de cada una y finalmente el umbral de lactato. En realidad solo he explicado esos tres términos, pero como veis, si no os digo todos los pasos intermedios al menos una vez, esto no tiene sentido. Es como cuando te desarrollan en física una fórmula, te la desarrollan entera y tú al final quieres saber que fuerza igual a masa por aceleración. Pero un físico teórico te va a decir, ya, pero quiero que me desarrolles la fórmula. Tío, pues yo no te la puedo desarrollar. Pues esto es lo mismo. Yo te explico los pasos intermedios para que veas de dónde viene, no para que te quedes con ellos. Al final lo importante es entender, si hay oxígeno, se produce la oxidación efectiva de la glucosa y tú vas a poder correr mucho tiempo. Si no hay oxígeno, va a seguir el ciclo del lactato, la vía anaeróbica, y te vas a quedar por el camino. Va a venir el hombre del mazo y decir, espera, ¡viva! ¿Vale? Nada más, como digo, que nos veamos, pero en las pistas, porque no puedo decir fuera de los hospitales, no sé. Hasta el siguiente.